El sol del mediodía caía con fuerza sobre la pequeña aldea, extendiendo sombras largas sobre las casas de piedra. En el corazón del pueblo, un hombre caminaba despacio, con la mirada perdida en el horizonte. Su nombre había sido conocido entre los aldeanos por mucho tiempo, no por su bondad, sino por el tormento que llevaba dentro. Los días de su posesión parecían lejanos ahora, aunque los recuerdos aún eran frescos en la mente de quienes lo habían visto bajo la influencia de aquel espíritu maligno. Un milagro lo había liberado, y el demonio había sido expulsado. Pero algo no estaba bien. Su cuerpo estaba libre, pero su alma vacía. Cada vez que pasaba por la plaza, los murmullos seguían a sus pasos. Las miradas de los vecinos se desviaban rápidamente. Nadie quería mirarle directamente, como si temieran que algo pudiera regresar a él. Y aunque ya no hablaba con voces oscuras ni lanzaba maldiciones, un vacío profundo habitaba dentro de su pecho. Un anciano, conocido como el profeta del pueblo, lo observaba desde lejos. Había advertido al hombre: tu alma es como una casa que ha sido barrida y dejada limpia. Pero si no la llenas de lo bueno, los espíritus que se fueron volverán y no vendrán solos. El hombre escuchó esas palabras, pero no les dio importancia. ¿Por qué debería? El mal había sido expulsado. No, cada noche. Sin embargo, al caer la oscuridad, sentía ese vacío crecer dentro de él. Su casa, tan tranquila y en orden, ahora le parecía demasiado silenciosa, demasiado vacía. La sensación de que algo faltaba le acompañaba en cada rincón. Pero, aún así, no buscaba llenar ese espacio con nada, creyendo que el peligro había quedado atrás. El viento comenzó a levantar polvo en la calle principal. A lo lejos, el anciano profeta se giró, con el ceño fruncido, sintiendo lo que otros no podían ver. Las noches en la aldea eran cada vez más frías. El viento, que antes traía alivio tras los días cálidos, ahora soplaba con una intensidad diferente, como si susurrara secretos en las esquinas oscuras. El hombre, inquieto, comenzaba a sentir el cambio. Los sueños que había tenido cuando estaba poseído, aquellos llenos de sombras y gritos, parecían regresar lentamente, pero ahora eran más silenciosos, más profundos. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó un leve sonido. Era como un roce, algo moviéndose en la penumbra. Se levantó de su cama, su corazón latiendo con fuerza. Miró alrededor de la pequeña habitación, sus ojos recorriendo las paredes, las sombras proyectadas por la luna. Pero no había nada. Sacudió la cabeza, convencido de que su mente jugaba trucos, y volvió a acostarse. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo se mantenía. Al día siguiente, el anciano profeta lo encontró en la plaza del pueblo. Había preocupación en sus ojos, pero también una advertencia que se estaba volviendo cada vez más urgente. Las sombras comienzan a moverse cuando el alma está vacía. Los que se fueron buscan un camino de regreso, le dijo el profeta en un tono bajo, casi como un susurro. El hombre lo escuchó, pero se limitó a asentir, sin darle importancia. No creía que algo más pudiera sucederle. El mal había sido arrancado de su interior. ¿No era suficiente? No había necesidad de alarmarse. Sin embargo, esa noche, las sombras volvieron a moverse. Esta vez, no fue solo un sonido. Cuando cerró los ojos, sintió una presencia, algo que observaba desde las esquinas más oscuras de la habitación. Abrió los ojos de golpe, pero no vio nada. Se levantó rápidamente y recorrió su pequeña casa, buscando una explicación racional. El viento afuera silbaba de manera inquietante, y las sombras parecían alargarse, como si estuvieran vivas. Durante días, el hombre siguió viviendo como si todo fuera normal, ignorando las señales. Pero las noches se volvían más pesadas, como si una presencia invisible se estuviera apoderando de su espacio. Las sombras que veía ya no eran imaginaciones de su mente cansada, eran algo más. El profeta, a lo lejos, observaba, sabía lo que se avecinaba, pero el hombre aún no estaba listo para entenderlo. Si te ha gustado este contenido,
No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo. El viento soplaba con más fuerza aquella noche, haciendo crujir las puertas y ventanas de las casas de la aldea. Dentro de su hogar, el hombre trataba de conciliar el sueño, pero una inquietud constante lo mantenía despierto. Hacía ya semanas que no lograba dormir en paz. Las sombras en su casa parecían más densas, como si fueran capaces de moverse por voluntad propia. Su mente vagaba entre la realidad y el temor, sin saber si aquello que sentía era real o simplemente un rastro de sus recuerdos pasados. Esa noche fue diferente. En medio de la oscuridad, despertó sobresaltado. No fue un sueño lo que lo perturbó esta vez, sino una sensación familiar, una opresión en el pecho que no había sentido desde el día en que fue liberado. Sus ojos se abrieron de golpe y, en el silencio de la habitación, un aire frío lo envolvió. El hombre respiraba con dificultad, como si algo invisible lo estuviera observando, esperando. Se incorporó lentamente, escuchando atentamente, con los oídos tensos. Al principio, solo había silencio, pero luego lo escuchó. Un susurro, leve, casi imperceptible, que parecía salir de las paredes mismas. El hombre contuvo el aliento, reconociendo el sonido. Era un eco, una voz tenue que una vez había invadido su mente cuando estaba poseído. Se levantó de la cama, su piel erizada, y avanzó hacia la puerta de la casa, esperando encontrar una explicación lógica. Al abrir la puerta, no encontró a nadie. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles y la luna proyectaba sombras alargadas por todo el paisaje. Pero cuando regresó al interior, el aire frío seguía allí. Sentía que algo, una presencia maligna, había vuelto. Lo reconoció y el terror comenzó a crecer dentro de él. No había dudas. El espíritu que había sido expulsado había regresado, más fuerte, más decidido. Durante los días siguientes, el hombre notó que los viejos síntomas empezaban a reaparecer. Los murmullos en su mente, la sensación de opresión en su pecho y esa extraña energía en su casa que parecía crecer con cada día que pasaba. Trató de ignorarlo, convenciéndose de que era solo su imaginación. Pero la sensación no desaparecía. Se estaba volviendo más difícil negarlo. Las advertencias del profeta resonaban ahora en su mente con una claridad aterradora. Si no llenas tu casa de luz, volverán y no vendrán solos. El hombre intentó aferrarse a la idea de que todo estaba bajo control. No obstante, cada vez que cerraba los ojos, veía aquella sombra que había vuelto a su vida, esperando pacientemente en las esquinas oscuras, alimentándose de su vacío interior. El viento silbaba entre las paredes de la aldea mientras el anciano profeta se aproximaba a la casa del hombre, sabiendo que el peligro se cernía sobre él. Los espíritus habían regresado, pero el hombre aún no comprendía la magnitud de lo que estaba enfrentando. El profeta, con su andar lento pero seguro, golpeó suavemente la puerta de madera. No había tiempo que perder. Cuando el hombre abrió, sus ojos reflejaban cansancio y confusión. Las noches sin descanso lo habían transformado. Sin embargo, aún se aferraba a la idea de que todo lo que ocurría no era más que el residuo de un pasado tormentoso. «¿Has sentido su regreso? ¿No es así?», preguntó el anciano sin preámbulos, con la voz grave y serena. El hombre apartó la mirada, incómodo, sin querer admitir la verdad que ya conocía. «Solo es mi mente. Estoy cansado. Eso es todo», respondió con un tono de voz inseguro, como si al decirlo en voz alta pudiera convencerse a sí mismo de que era cierto. El profeta se acercó un paso más, su mirada penetrante traspasando la fachada de negación del hombre. «No es tu mente», dijo en un susurro afilado. «Ellos han vuelto, y no lo han hecho solos. Te advertí que tu alma vacía era una invitación. Ahora no serán 1, sino 7. El hombre frunció el ceño. La incredulidad aún lo mantenía apartado del miedo real que comenzaba a crecer en su interior. «No me digas esas cosas. Estoy bien. Puedo lidiar con esto», replicó,
cerrando la puerta abruptamente antes de que el anciano pudiera decir más. Desde el interior de la casa, escuchó el profeta murmurar una última advertencia antes de marcharse. El mal no se contenta con la derrota. Siempre busca regresar, y lo hará más fuerte que nunca. El hombre apoyó la espalda contra la puerta cerrada, su respiración agitada. Sabía que algo no estaba bien, pero se negó a enfrentarlo, confiando en que el tiempo resolvería su conflicto interno. Aún no sabía lo equivocado que estaba. El aire en la casa del hombre se volvía más denso con cada noche que pasaba. Las sombras que al principio parecían simples ilusiones de la luz, ahora se alargaban y retorcían de maneras imposibles. A medida que caía la oscuridad, sentía una presencia multiplicarse a su alrededor. Ya no era una sola entidad, sino varias, escondidas en las esquinas, en las paredes, detrás de los muebles. Estaban allí, acechando, esperando el momento oportuno para apoderarse de lo que quedaba de él. La primera vez que sintió realmente el poder de las 7 sombras fue una noche de luna llena. Todo en la aldea estaba sumido en el silencio habitual, pero su casa era un santuario de oscuridad creciente. Mientras intentaba conciliar el sueño, un frío intenso llenó la habitación. Se acurrucó bajo las mantas, pero no fue suficiente para evitar la sensación de que algo, o más bien, varias cosas, se movían por la estancia. Los susurros regresaron, pero esta vez no era una sola voz. Eran múltiples, entrelazándose, riendo suavemente desde las sombras, hablando en una lengua incomprensible. Se levantó de la cama, con el corazón latiendo tan rápido que casi podía escuchar los ecos en sus oídos. Algo estaba en su casa, lo sabía, pero cuando encendió la pequeña lámpara de aceite, no vio nada. Sin embargo, podía sentirlos. Las sombras se deslizaban fuera de la luz, burlándose de su intento desesperado por encontrar seguridad. Esa noche, fue incapaz de dormir. Se quedó sentado en la oscuridad, escuchando los murmullos, observando cómo las sombras parecían moverse con vida propia, reptando por las paredes como serpientes invisibles. Ya no estaba solo, y no había forma de escapar de la verdad. Las 7 sombras se habían reunido. Con el amanecer, el hombre salió de su casa por primera vez en días. Tenía los ojos hundidos, su piel pálida, como si no hubiera dormido en semanas. Los aldeanos lo miraban con preocupación, pero nadie se atrevía a hablarle. El rumor de que algo maligno estaba ocurriendo había comenzado a esparcirse por la aldea, y aunque pocos entendían lo que estaba sucediendo, todos sabían que el hombre no era el mismo que antes. De regreso en su casa, al caer la tarde, el hombre sentía la presión constante de las sombras a su alrededor. Eran más fuertes de lo que había imaginado. Cada vez que intentaba rezar o aferrarse a la poca fe que le quedaba, los susurros crecían, más agudos, más insistentes. Las sombras comenzaban a tomar forma, figuras oscuras que se arremolinaban en las esquinas, como si estuvieran reclamando su espacio en su alma vacía. El profeta lo había advertido, pero ahora, con las 7 sombras dentro de su casa, sabía que ya no había marcha atrás. El aire en su casa era casi irrespirable. La sensación de estar rodeado por esas entidades invisibles lo consumía poco a poco. El hombre apenas comía, apenas dormía. Su mente estaba atrapada en una espiral descendente de terror y desesperación. Sentía que el vacío en su interior se hacía cada vez más grande, como un abismo sin fondo donde las sombras se sumergían, creciendo con cada hora que pasaba. Intentó rezar una vez más, murmurando palabras que parecían vacías incluso para él. Pero cada vez que pronunciaba una frase de fe, los susurros se hacían más agudos, más crueles. Las sombras respondían a su débil intento de resistencia, burlándose de su fragilidad. El hombre apretó los puños, sentándose en el suelo de su pequeño salón, intentando encontrar algo dentro de sí que pudiera luchar contra aquello. Pero el silencio en su interior era ensordecedor. El eco de las palabras del profeta resonaba en su mente. Si no llenas tu casa con luz, los que se fueron volverán más fuertes que antes. Las advertencias que había ignorado ahora lo atormentaban, pero, por más que lo intentara,
no podía encontrar la fuerza para expulsar a esas presencias. Sentía que las sombras lo rodeaban, presionándolo, haciendo que el aire se volviera más espeso y pesado. Estaban dentro de él, llenando ese vacío que él había dejado crecer. Cada intento de resistir solo las hacía más poderosas. A veces, en sus momentos más lúcidos, se preguntaba si realmente alguna vez había estado libre, o si ese espíritu que había sido expulsado no había dejado nunca de controlarlo. Ya no sabía dónde acababan y comenzaban las sombras. Cerró los ojos y dejó que el peso de su propio miedo lo aplastara. Estaba perdiendo la batalla, pero lo peor de todo era que sentía que ya no tenía la fuerza, o tal vez la voluntad, para seguir luchando. Las sombras eran demasiado fuertes y él, demasiado débil. La noche se cernía pesada sobre la aldea, más oscura que de costumbre. Las estrellas, que solían brillar con fuerza en el cielo despejado, ahora parecían escondidas tras un velo de tinieblas impenetrables. Dentro de la casa, el hombre sentía que el aire era cada vez más denso, como si lo que lo rodeaba no fuera solo oscuridad, sino una presencia viva, sofocante. Las sombras danzaban en las paredes, deformes, susurrando su nombre con voces que no podían ser humanas. Cada rincón de la vivienda parecía retorcerse con la maldad que se aproximaba, y, en el centro de todo, él. El hombre temblaba. Ya no podía distinguir entre su mente y las voces que lo atormentaban. Los recuerdos de su anterior posesión lo invadían con brutalidad. Pero esto era diferente, más profundo, más devastador. Sentía la presión en su pecho como si una mano invisible apretara su alma, exprimiendo los últimos resquicios de resistencia. De repente, el silencio, un momento de calma asfixiante que anunciaba lo inevitable. Los 7 espíritus, aquellos que durante días habían estado al acecho, ahora se manifestaban con total claridad. Los sintió entrar, uno por uno, ocupando cada rincón de su ser. No hubo gritos, ni resistencia, solo una aceptación silenciosa, dolorosa. La sensación de vacío que había ignorado durante tanto tiempo, ese vacío advertido por el profeta, fue llenado por una oscuridad tan profunda que consumía cualquier posibilidad de luz. De rodillas, el hombre sintió que su voluntad se desmoronaba por completo. Su cuerpo ya no le pertenecía. Sus ojos, abiertos pero vacíos, reflejaban el triunfo de las fuerzas que habían estado esperando pacientemente este momento. Ya no quedaba nada del hombre que una vez fue. Las sombras se cerraron a su alrededor, invadiendo cada rincón de la casa, transformándola en una prisión de oscuridad. Los 7 espíritus, ahora en completa posesión de su víctima, se movían a través de él como si siempre hubieran sido parte de su ser. El hombre, o lo que quedaba de él, permaneció inmóvil, atrapado para siempre en las garras de una maldad que no había logrado evitar. Cuando el amanecer llegó, el hogar ya no era un lugar para los vivos. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando el anciano profeta, apoyado en su bastón, se dirigió lentamente hacia la casa. Sabía lo que encontraría antes de llegar, pues su corazón, desde la noche anterior, había estado cargado con un peso indescriptible. Cada paso que daba resonaba con el eco de la advertencia ignorada, un eco que lo acompañaría para siempre. Al cruzar el umbral de la puerta, la escena ante sus ojos confirmó sus peores temores. El hombre estaba allí, arrodillado en el centro de la habitación, su cuerpo inmóvil, como si hubiera sido esculpido en piedra. Pero lo que más perturbaba no era su postura ni su inmovilidad, sino la ausencia de vida en sus ojos. Esos ojos que alguna vez fueron humanos, ahora reflejaban un abismo de oscuridad, una presencia que lo había devorado por completo. El profeta suspiró con profundo pesar. Se había esforzado por advertirle, por guiarlo hacia la salvación, pero el orgullo del hombre lo había condenado. Sabía que los demonios habían tomado posesión total, y que ya no había nada que pudiera hacerse. El vacío que tanto había temido se había llenado, pero con las sombras más profundas y malignas. Mientras el anciano miraba el desolador panorama, una sensación de impotencia lo invadió. La sabiduría y la fe no habían sido suficientes para salvar a alguien que no estaba dispuesto a escuchar.
En su mente, resonaban las palabras que tantas veces había pronunciado. Si no llenas tu alma con fe, otros la llenarán con oscuridad. Con un último vistazo al hombre perdido, el profeta se dio la vuelta y salió de la casa. Sabía que su advertencia sería escuchada por otros aldeanos, pero para este hombre ya no había retorno. El precio de la negligencia espiritual se había cobrado una vida más, y el profeta, resignado, solo podía lamentar el desenlace inevitable. El rumor se esparció rápidamente entre los aldeanos, quienes, horrorizados por la transformación del hombre, acudieron a la casa solo para encontrar un vacío escalofriante en cada rincón. Nadie se atrevió a acercarse demasiado, pues el aire alrededor de la vivienda estaba cargado de una presencia malévola que no podía verse, pero que todos sentían. La historia de lo sucedido corrió como un viento sombrío, y pronto se convirtió en un tema de conversación en cada hogar. Los más ancianos recordaron las advertencias del profeta, y empezaron a contar la historia con temor reverente. Expulsar el mal no es suficiente, decían. Si no llenas el vacío con fe, el mal regresará y lo hará más fuerte. El relato del hombre, que había sido liberado de un demonio solo para caer bajo el yugo de 7 más poderosos, se convirtió en una advertencia eterna para las generaciones futuras. Con el paso del tiempo, la casa fue evitada, y se decía que incluso acercarse a ella podía atraer la atención de las fuerzas oscuras. Los niños crecieron escuchando la historia, y sus padres les recordaban que no bastaba con alejarse del mal, sino que debían llenar sus corazones con bondad y fe para mantenerse protegidos. Así, la lección quedó grabada en la memoria colectiva de la aldea, un recordatorio de que el vacío espiritual es un peligro, y que la lucha contra las tinieblas debe ser constante. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo.